coronado estás de gloria y honor. Eres el Hijo de Dios, con quien fuera la creación, coronado estás de gloria y honor. Reciba esa revelación en su espíritu. Yeshua, el Hijo del Dios viviente. El Verbo de Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque cada día ministras revelación a nuestro espíritu. Y cada día nos posesionamos más, Señor, de tus verdades. Y cada día tenemos esa identidad de hijos que nos has puesto aquí en la tierra para gobernar, Señor. Te damos gracias por tu presencia, porque tus ángeles están en medio de nosotros, Señor, adorando y participando. Toda exaltación te pertenece a ti, toda honra y todo honor, Señor. Abre los ojos, Señor, los oídos espirituales, los sentidos espirituales, que puedan sentir Señor, tu presencia y tu verdad. Que no sea solamente con sus mentes, sino que primeramente sea en su corazón, y que puedan sentir realmente, Señor, la realidad de tu verdad en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces seguimos hablando de lo que el Señor hizo allí en República Dominicana, de los temas que allí se hablaron. En realidad tenemos que, y ustedes tienen que tener la revelación, cada día más entendimiento. Todo tiene que ver con lo que dice Romanos 8, donde dice que la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea que la creación está esclavizada por la esclavitud de corrupción. Amén. Y estamos hablando, hablemos de Colombia, o hablemos de cualquier país, y verá que está esclavizada por la corrupción. Pero dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Pero ¿quién la va a libertar? Los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios que andan con la revelación del Hijo del Dios viviente, que es lo que se estaba hablando ayer, ¿no? Cuando se estaba hablando acerca de Simón. Entonces, lo que le quiero decir es que este es el tiempo donde el Señor realmente está permitiendo esa manifestación gloriosa. Llevamos como 21 años en el Evangelio. Duré más o menos, creo que por ahí unos 15 años, y los que han estado desde esa época
Muchas veces yo hablaba sobre la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, hablábamos y explicábamos, pero la realidad yo no había entendido la magnitud de lo que eso significa, y muchos de ustedes todavía ni se imaginan. Teníamos la parte apostólica aquí en Romanos 8, pero Dios nos ha permitido unirnos en este tiempo con los profetas y apóstoles que Dios está levantando en este tiempo, con la revelación y la vivencia de lo que aquí está en la palabra. La vivencia es lo que vale. Muchos se saben ya la palabra de memoria, pero no han tenido la vivencia de lo que es realmente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La vivencia de poder desviar un huracán. O como el Señor Jesús, cuando estábamos allá en República Dominicana, se me venía ese versículo donde estaban soplando los vientos y estaban en la barca y los discípulos estaban asustados. Y ahí mismo el Señor se paró y dijo: calla a los vientos, enmudecen, que se aquietaran. Y ellos dijeron: ¿y quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? Ese es el Hijo del Dios viviente. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Ah? Yo soy... Bueno, ¿quién es usted? Realmente, ¿qué piensa usted de usted mismo? ¿Usted quién es? ¿Cuál es su identidad? Pero la identidad de los hijos que se están manifestando y que se necesita que se manifiesten en este tiempo, de acuerdo a lo que dice Romanos 8, es eso. Porque la tierra está gimiendo, pero ya se están manifestando. Ahora tenemos que ir escalando y tomando esa identidad, pero ya con la revelación de lo que es moverse en el Espíritu. Entonces, aquí en la tierra hay un poco de sistemas: el sistema de Egipto, el sistema de Sodoma, el sistema de Tiro, que los hijos de Dios necesitamos desbaratar todos los sistemas que el hombre ha creado para establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra. Amén. Pero que nosotros, para poder tener la autoridad para hacer eso, no podemos formar parte de nada de eso. No podemos formar parte de nada de lo que vamos a juzgar. El formar parte de alguno de esos sistemas nos impide movernos ahí y juzgar esos sistemas de las tinieblas. Entonces, uno de los temas que se habló allí es que hay, por ejemplo, los sistemas financieros. Y no vamos a hablar de eso ahora, sino vamos a hablar de lo que Dios tiene establecido para nosotros. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar de tercera de Juan 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿por qué se está hablando del sistema financiero? Porque una de las cosas que más impide que los hijos de Dios puedan llegar a niveles espirituales altos, como está hablando en Romanos 8, es porque están mezclados o porque están en ruina y no hay autoridad para poder llegar a ese nivel. Entonces, para los hijos de Dios, lo que el Padre dejó establecido está en tercera de Juan 2. Yo deseo que tú seas prosperado. El Señor desea que seamos prosperados, así como prospera tu alma. Dígale al que tiene ahí: nuestro Padre Celestial desea que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Ese es el principio. Quiere decir que es directamente proporcional, ¿cierto?
que de acuerdo a la prosperidad de mi alma, de acuerdo a la restauración de mi alma, yo voy a ser prosperado en lo financiero, en lo material. Entonces, esa es la realidad espiritual, esa es la verdad que Dios dejó. Entonces, yo quería mirar muchas cosas, pero por el tiempo no voy a poder, solamente les voy a dar la idea, ustedes mirarán y la estudiarán allá. Que su prosperidad material depende de la prosperidad de su alma. Y en ese versículo dos veces se nombra la palabra prosperidad. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. Dígale que tiene ahí, pero dígalo con autoridad, dígale: el que encubre su pecado no prosperará. Eso dice Proverbios 28:13. Pero hay mucha gente que quiere prosperar pero anda en pecado. Y en otra palabra dice que el que peca defrauda su alma. El que peca defrauda su alma. Entonces, si el alma está defraudada, ¿cómo va a ser restaurada? ¿O cómo va a ser prosperada? Pero pecado no solamente lo sexual, pecado es desobediencia. Entonces estuve mirando lo que significa en la concordancia Strong la palabra prosperar, porque dice: así como prospera tu alma. Prosperar significa ser translúcido, ser inocente, limpiar, limpio, dar transparencia, vidrio, diamante, pureza, limpio. Esa es la prosperidad del alma. O sea, para que estemos bien en la parte financiera y material, nuestra alma tiene que estar siendo prosperada. O sea, nuestra alma tiene que tener estas características. Pero si miramos lo que es lo contrario a esto, por ejemplo, ser inocente, ¿qué es lo contrario? Ser malicioso. Limpiar, ¿qué es lo contrario? Ensuciar. Dar, ¿qué es lo contrario? Tacañería y todos sus derivados. Transparencia, ¿qué es lo contrario? Confusión. Hay personas que no son claras, que no son transparentes, o sea, hay personas que no son claras en sus asuntos y en sus cosas. Hay personas que no son veraces, o sea, no son limpios, no hacen las cosas verazmente o en fin, una buena cuenta de todo esto. Dice pureza, ¿qué es lo contrario de pureza? Entonces, el Señor necesita ver en nuestra alma eso. La prosperidad del alma es cuando en el alma se ha establecido estas cosas, y deben haber muchas más. Cuando el Señor vea que el alma hay un ser translúcido, un ser inocente, o sea, un nivel de inocencia. Lo que la serpiente hizo fue robar la inocencia. Lo que la serpiente le anda robando a los niños ahora desde muy pequeños es la inocencia. Cuando el Señor vea limpieza, cuando el Señor vea que se da transparencia, pureza en el alma, entonces esa alma está siendo restaurada. Y cuando el alma alcanza ese nivel de sanidad, entonces viene la prosperidad en lo material, en lo financiero. Esa es la forma en que el Señor nos bendice. Cuando no se logra establecer eso en las vidas, por eso en las congregaciones se ve personas que no son
por ejemplo, que tienen rebeldía, que tienen desobediencia. Entonces no se puede cumplir este principio, entonces el Señor no puede bendecir porque no está el orden. Entonces ahí es cuando las personas tienen que ponerse a correr en sus propias fuerzas, a inventar cosas en sus propias fuerzas, y no es lo mismo. Y entonces esas personas son las que terminan enredadas con el sistema. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? El Señor necesita que los hijos que tienen la revelación del Hijo del Dios viviente, que tienen la llenura del Espíritu Santo, salgan del sistema, de todos los sistemas que se mueven aquí en la tierra, para poder establecerse en el gobierno, en el presbiterio de los primogénitos aquí en la tierra, para juzgar todos esos sistemas, para que la iglesia gobierne. Porque la iglesia no puede seguir, no puede estar viviendo bajo los principios de los otros sistemas por desobediencia al orden que Dios tiene. Y todo esto tiene que ver con el morir. Estamos hablando de los Simones. Eso hizo mucho rema allá y está haciendo rema aquí. El Señor nos está poniendo a hablarlo, y a que podamos hacer una réplica de lo que allá recibimos, poderlo impartir a ustedes también, porque nosotros lo hemos vivido. A nosotros no nos ha bendecido porque compramos dólares o porque tenemos CDTs, o no, el Señor mismo nos ha bendecido, y lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Entonces lo podemos hablar y lo podemos ministrar. Y tuvimos que salir del sistema de Egipto. También el faraón nos tuvo esclavos. Entonces, antes de transmitirle lo que el Señor me ha dado para hablarle hoy acerca de todo esto, le voy a leer unas frases inspiradas por el Espíritu Santo de allá. O sea, que el Espíritu Santo inspiró a los pastores allá, a los apóstoles. Dice: la revelación que recibimos nos exige ser valientes. O sea, todo lo que usted anda oyendo aquí, el Señor le va a pedir cuenta. Jesús dijo: la palabra que habéis oído, ella misma os juzgará. O sea, muchos quieren saber muchas cosas y muchas revelaciones, pero cada uno tiene que hacer responsable de todo lo que escucha. Porque el Señor le dice a alguien, o lo pone a escuchar a alguien, es para que empiece a obedecer. Entonces la revelación que recibimos nos exige ser valientes para obedecer. Amén. Amén. Debemos rodearnos de personas que quieran morir. Son frases inspiradas por el Espíritu Santo. Debemos nosotros como ministros, sobre todo, rodearnos de personas que quieran morir. Porque si nos rodeamos de personas que no quieren morir, es bueno que usted se rodee de personas que quieran morir, en su carne y en su alma. Hay gente que necesita morir en su carne porque su carne todavía le brinca y se les desparrama, pero necesitan sal, el bautismo en el mar, en las aguas saladas, para que la carne no se les descomponga en el desierto, porque la sal conserva la carne, ¿cierto? Y la Biblia dice que somos la sal de esta tierra. Rodearnos de personas que quieran morir en su alma, que quieran morir a su voluntad, que quieran morir a su yo, a su carácter. Eso es lo que dice el Espíritu Santo, que debemos buscar rodearnos de personas así. Un carnal es alguien que no quiere morir. Dígale al que tiene enseguida. Dígale: un carnal es alguien que no quiere morir. ¿Usted sí quiere morir? No, o sea, no diga nada. Muérase.
Y un difunto no contesta, ¿cierto? Un difunto huele esa formol. Una persona que ha muerto se conoce porque la única opción que tiene es obedecer. Una persona que ha muerto se conoce porque la única opción que tiene es obedecer. O sea, una persona que no obedece es porque no está muerta. Así de sencillo. La sanidad interior nos lleva a la muerte. O sea, que una persona, la mayoría de la gente que no quiere morir es porque está enferma en su alma y quieren seguir haciendo como quieren. O tienen resentimientos, o en fin. Pero la sanidad interior, o sea, una persona que está siendo sana en su alma, va a anhelar morir. Amén. Debemos morir, pero no sabemos morir en el altar. O sea, debemos morir, pero muchas veces no sabemos morir. Una vez oí a un apóstol que decía que hay algunos que mueren como esos, como ese que matamos la otra vez en diciembre. ¿Recuerda? Que eso hizo bulla. Hicimos chicharrón después, pero hizo mucha bulla. Debemos morir, pero no sabemos morir. Y hay que morir en el altar. O sea, el altar es nuestro corazón. ¿Sí sienten la unción? Yo la siento, yo no sé si usted no la siente. Identificar las falencias del alma. Usted tiene que identificar las falencias de su alma. Llegar a tener esa capacidad de identificar las falencias de su alma, de su carácter, para morir a ellas. No escapar de la realidad. Hay personas que, como no quieren morir, quieren escapar de la realidad. Y hay un salmo que ¿y a dónde huiré de tu espíritu? Hay gente que cree que se va a meter por allá o apagan la luz y cree que Dios no los ve porque apagaron la luz. ¿Será que el Señor no los ve porque apagan la luz? Pueden hacer cosas con la luz apagada como si el Señor no lo fuera a ver. No se puede escapar de la realidad de Cristo. No se puede escapar del llamado. El botín de las tinieblas es robar la identidad. O sea, para las tinieblas es un botín cuando hace que usted pierda la identidad como hijo de Dios. Como el hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo estaba revolcando con los cerdos. Ese ya había perdido la identidad del hijo de alguien que tenía muchas riquezas. El Espíritu Santo no influye en la muerte. Otra frase. O sea, el Espíritu Santo no influye en la muerte. Usted no puede, Espíritu Santo, ayúdame a morir. No, ahí el Espíritu Santo no tiene nada que ver. Eso es algo voluntario. Amén. Entonces, esas son frases inspiradas por el Señor allá en la cumbre. Quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 8. En el 33. Bueno, leámoslo desde el 31. Dice: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Mire que Jesús le estaba enseñando que era necesario que Él padeciera mucho. Pero nosotros no queremos padecer. Ser desechado por los ancianos.
pero nosotros no queremos ser desechados por nadie, ¿sí o no? Y mucho más de nuestra familia. Ser desechado por los principales sacerdotes, por el cura del pueblo, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí le estaba hablando a Simón. Simón es el hombre natural, Simón es el hombre carnal. O sea, Simón no es un hombre, un ser espiritual. Ahí solamente Pedro había oído las palabras del Señor, las había oído de mente a mente. O sea, hay personas que tienen buena memoria y se pueden grabar las palabras, pero era algo de mente a mente, ahí no estaba el corazón. Entonces Simón apartó al Señor, lo apartó de los demás, ¿no? Y empezó a reconvenirle. Hay gente así: no, pero usted, ¿para qué pone a padecer? ¿Qué necesidad tiene que usted padezca? O sea, esas personas están haciendo el papel de Satanás. Y es que para estar en esa iglesia usted tiene que dejar a su familia. ¿Quién dijo eso? Pero dice ahí que el mismo Señor le estaba diciendo que tenía que padecer mucho y ser desechado. Pero era una forma, yo creo que era empezar a morir, porque uno no quiere padecer ni quiere ser desechado de nadie. Ahí empieza uno a morir en su alma. Pero tenemos que tener presente que el Señor murió, pero resucitó en una gloria mayor. Y nosotros, como hijos de Dios, si queremos tener una gloria mayor, tenemos que morir para resucitar juntamente con Cristo. Nadie puede resucitar si no muere. Cuando la persona deja de morir, cuando la persona no quiere morir, lo que hace es que se va estancando. Y hay personas que en un comienzo empiezan muy bien y para el tiempo que llevan está bien, pero como el tiempo va pasando y Dios nos quiere llevar de una gloria en gloria, entonces se van estancando. ¿Por qué? Porque su muerte se va demorando, entonces tampoco pueden resucitar. Entonces Pedro le reprendió, Simón le reprendió. Entonces, ¿quién es Simón? Simón es el sentimental, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa parte es para mirarla bien. Hay personas que quieren venir a aconsejar a otros y no les está aconsejando conforme a lo de Dios, sino conforme a los hombres. Hay personas que empiezan a dar consejos y hay personas que se van a pedirle consejos a otros que son más carnales que ellos mismos. Hay personas que les falta sabiduría para acercarse a quien le van a preguntar algo o un consejo. Tienen que buscar a alguien que tenga su mirada en las cosas de Dios, no en las de los hombres. ¿Sí? Una vez alguien me fue a dar un consejo de cómo hiciera yo mi negocio y él estaba quebrado.
No, mire, haga, pero si usted está quebrado, ¿qué me va a enseñar? O sea, cuando nosotros tenemos la mirada en las cosas de Dios y cuando hacemos las cosas con la guianza de Dios, tomamos autoridad porque se ven los frutos. Amén. Entonces, esta frase que el Señor le dijo a Simón es porque Satanás puede usar a cualquiera en cualquier momento para distorsionar el propósito de Dios. Porque aquí lo que quiso hacer fue distorsionar los propósitos de que Jesús mismo ya había dicho que tenía que suceder. Entonces hay que tener cuidado con esos Simones. No le pida consejo a Simones. Dígale ahí al que tiene, no le va a pedir consejo a un Simón, porque lo va a apartar de su propósito. Dígale, lo va a apartar de su propósito. Lucas 22. Vamos a mirar rápidamente ahí. La necesidad de morir. 22:31. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Antes le dijo 2 veces, ¿no? Simón, Simón. ¿Cómo decirle? Luis, Luis. He aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Por qué? ¿Por qué sería? ¿Por qué será? Porque no tiene las miradas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, Simón era necesario, y lo que se necesitaba era que Simón tuviera la revelación del Dios viviente y se convirtiera en Pedro. Pero el carácter de Simón, el alma de Simón, seguro estaba muy dura. El corazón de Simón seguro estaba muy duro. Y estaba mirando las cosas muy naturales, muy humanas. Pero Simón tenía cierto entendimiento. De todas maneras, el Padre creó todo, ¿cierto? Aún al adversario, para usarlo. Entonces le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo era eso? Entonces yo estaba mirando, por ejemplo, eran 12 discípulos. ¿Por qué no le dijo eso a Juan? Juan, te están pidiendo para zarandearte. No se lo dijo a Lucas, no se lo dijo a Marcos, se lo dijo a Simón. Porque si yo me pongo a mirar, Juan no necesitaba eso. Si usted se pone a mirar, por ejemplo, el apóstol Juan no necesitaba eso. Porque Juan tenía un corazón diferente. Juan se la pasaba recostado en el Señor. O sea, hay gente que se hablaba ya del espíritu de Belial. Cuando alguien tiene el espíritu de Belial, primero se queda callado y luego se aparta. Juan era todo lo contrario. Juan permanecía recostado al Señor. Entonces yo me preguntaba por qué se lo tuvo que decir fue a Simón. Quiere decir que algunos Simones necesitan una zarandeada. Bueno,
Eso es lo que yo deduzco de ahí. Porque no tenía la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dejó de mirar lo celestial para ponerse a mirar lo terrenal, y ahí ya el Señor no lo podía usar así. Y resulta que lo que se necesitaba era que estos 12 fueran espirituales para la tarea que necesitaban hacer. Dice ahí en el 32, pero yo he rogado por ti. O sea que el Señor no iba a meter la mano. Tremendo, ¿cierto? Muchas veces Dios puede permitir que se zarandee a alguien. Y muchas veces ese alguien puede estar esperando que alguien meta la mano. Pero aquí ni siquiera el Señor metió la mano y dijo, yo he rogado por ti. O sea, el mismo Señor no podía hacer nada por Simón, porque era la misma herramienta. Esa herramienta la iba a usar para una operación espiritual. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tremendo, ¿cierto? No, y si nos ponemos a mirar en la realidad, eso pasa. Como cuando dice el pastor allá, yo sé quiénes tienen que venir y espero que vengan, que tengan la fe para llegar. Pero si no vienen, ya me toca dejarlo de un lado y seguir, dice él. Y es que en este proceso y en esto que estamos viviendo no hay otra opción. Yo he rogado para que tu fe no falte. El Señor se iba a ir, el Señor iba a ser crucificado, el Señor iba a resucitar, pero se iba a ir a la diestra del Padre, y necesitaba que dejara aquí un equipo, un concilio, para que siguieran el trabajo, pero necesitaba un nivel espiritual. Pedro así no servía, Simón no servía así. Para lo que había que hacer no servía. Entonces se necesitó una terapia ahí. He rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Era como un momento que él tenía que superar, ¿cierto? Y todos tenemos que superar eso. O sea, hay cosas que todos tenemos que superar. Todos tenemos que superar el no tener la mirada en las cosas de los hombres, sino en las del Señor. Todos lo tenemos que superar. Todos tenemos que superar los sistemas. Vencer el sistema de Egipto, salir de la esclavitud financiera. El faraón quiere esclavizar para que los hijos de Dios no adoren y no le sirvan. Son sistemas. Entonces todos tenemos que realmente superar lo mismo. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy. Mire a Simón. O sea, tras de que tenía el corazón y tras de que faltaba que se alineara para lo que el Señor lo necesitaba, Jesús le estaba diciendo que Satán le estaba pidiendo para zarandearlo, y mire lo que él le contestó en el 33. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y estamos hablando de morir, ¿no? Estamos hablando de morir, y en lugar de quedarse callado, sigue hablando. ¿Sí? A Jesús. ¿Cómo sería con los otros apóstoles? ¿O cómo sería por ahí con las ovejas? Si no se quedaba callado con el Señor. ¿Se imagina eso? Le está hablando de un proceso que va a tener que vivir, y él todavía lo quiere impresionar. Estoy dispuesto. ¿Qué hay que hacer? No solo a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues, que niegues 3 veces que me conoces. Simón,
una frase que se dijo allá, inspirada por el Espíritu Santo. Simón es la naturaleza caída de la persona. Simón es el carnal y almático. Simón es la naturaleza caída de la persona. Simón es esa naturaleza prepotente. Entonces algo que se hizo allá es que Simón no es edificable. O sea, los Simones no son edificables. O sea, los Simones, a veces uno quiere ir a formar un Simón y dale consejos, y haga esto, y hágale por allí, y hágale por allá. Terminan haciendo lo que quieren. O sea, es un desgaste en vano. Simón no es edificable. Hasta que la persona no tenga la revelación del Hijo de Dios, no va a poder realmente recibir lo que es la edificación. De lo contrario, se va a seguir moviendo por sus propios criterios. Hasta cuando el mismo Jesús le preguntó: ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Cierto? Y después le dijo: ¿y quién dices tú que soy yo? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos cada uno. ¿Usted quién dice que es Jesús? Para algunos, realmente el concepto de Jesús, para mí, ¿quién es Jesús? Para mí Jesús es el que me da el mercado. Para mí Jesús es el que me sanó. Pero realmente, ¿quién es Jesús? O sea, Él necesita que nosotros tengamos la revelación de quién es Él. Porque teniendo la revelación de quién es Él, vamos a poder tener lo que Él hace. O sea, no podemos tener el concepto de Jesús como el de acá, sino que si tenemos la revelación real de quién es Él y nos posesionamos de esa revelación, vamos a poder gobernar sobre todo lo que nosotros creemos que Él es o que Él hace con nosotros. ¿Sí me va a entender? Esa revelación nos puede establecer para gobernar primeramente todo nuestro ser, nuestra vida. Entonces le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: no te lo reveló carne y sangre. Y yo no lo había mirado, ahora que estamos aquí adorando, el Señor me lo dejaba ver de otra manera. Claro, normalmente se dice: no te lo reveló carne y sangre, o sea, no te lo reveló ningún ser humano, no se lo enseñó un ser humano. Pero el Señor me lo dejaba mirar de otra manera, y es: no te lo reveló carne y sangre. Es como su carne y su sangre estorban esa revelación. Si usted no supera su carnalidad, no va a poder tener la revelación del Cristo. Si usted no supera lo del alma, realmente no va a poder tener la revelación del Cristo. Hay que morir a la carne y hay que morir al alma para realmente tener la revelación del Hijo del Dios viviente. Porque son dimensiones, no son esos entendimientos mentales. Es una revelación en el espíritu que se hace carne en el ser. El Señor Jesús fue a morir al Getsemaní. Empezó a morir en el Getsemaní. Eso está en Lucas 22. En el 39 está.
Lucas 22:39 está cuando Jesús ora en el Getsemaní. Y en el 42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús lo está diciendo. Entonces, ¿qué es morir? ¿O qué es empezar a morir realmente? Para empezar a morir es empezar por no seguir haciendo nuestra propia voluntad, no seguir haciendo los caprichitos. Eso es empezar a morir, que no se haga mi voluntad. Diga, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es empezar a morir. Pero a veces las iniquidades son más fuertes que la voluntad. A veces no, siempre, porque es algo espiritual. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Una persona, cuando realmente está muriendo, a su carne y a su alma, tiene momentos de agonía. El que está muriendo a la manera del Señor tiene momentos de agonía. A veces las personas creen que el que está bien con Dios es el que nunca le pasa nada. ¿Sí me va a entender? Que el que está bien con Dios es el que, mejor dicho, a toda hora no tiene ningún proceso. Es al contrario, el que no tiene ningún proceso es porque está apartado de la muerte. Es porque no quiere morir. Todo chévere, todo bonito, todo es paseo. Pero aquellos que realmente han tomado la decisión de morir para resucitar en el Señor, tienen momentos de agonía. ¿Cuántos saben de qué estamos hablando ahí? ¿Usted ha tenido momentos de agonía? Hay gente que empieza en el Señor, sobre todo al comienzo. Hay diferentes niveles de muerte. Pero algunos van a tener que empezar a morir a muchas cosas de su vida. Algunos tienen que morir a la parte sexual, otros tienen que morir a un vicio, otros tienen que morir. Bueno, esa es la primera muerte, en la carne. Hay momentos de agonía. Y dice que estando en agonía oraba más intensamente, pero hay gente que está tratando de morir y empieza la agonía y lo que hace es que no vuelven a orar. Quiere decir que para morir a la manera del Señor tenemos que orar más intensamente. Porque hay gente que quiere morir así nomás, a palo seco. Y la verdad es que no mueren. Si usted realmente ha tomado la decisión de morir, cuando tenga momentos de agonía, lo que tiene que es orar más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. La sangre representa el alma, ¿no? Las emociones. En la sangre está el alma, en la sangre está la vida. En la sangre representa y está la voluntad, la mente. Las emociones. Esa sangre caía a tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Diga al que tiene enseguida, pero dígale con autoridad, dígale: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lo más tremendo es que entre esos discípulos estaba Pedro. Y le estaba diciendo que hiciera porque iba a ser zarandeado.
y le estaba diciendo que hiciera porque lo iba a negar. Y él estaba durmiendo. El Señor le había advertido, ¿sí o no? Satanás os ha pedido para zarandearos. Después le dijo: antes de que el gallo cante 3 veces me va a negar. No sea fantoche. Y en lugar de estar preparado para ese momento, lo que hacía era dormido. Y así andan muchos dormidos, bostezando de la pereza y de la pesadez espiritual. Y a veces el Señor les está advirtiendo que vienen cosas contra ellos y les da lo mismo. Es que la vida espiritual, en la vida espiritual, esta es una vida espiritual, tenemos que ser sensibles a lo espiritual, porque el enemigo tiene maquinaciones y el Señor nos advierte. Muchas veces les puede estar advirtiendo a través de esta palabra y a algunos hasta les da mal genio. Bueno, pero el mismo Señor les está advirtiendo para que después no salgan llorando, porque ahí la Biblia dice que después Pedro lloró amargamente. Y hemos visto personas que no han puesto cuidado a las instrucciones, a lo que el Señor habla, y después lloran amargamente. Lo que pasa es que van y lloran donde nadie los vea, pero lloran. Toman decisiones que no son, porque no ponen la mirada en las cosas de Dios sino en las carnales, y después a llorar amargamente. Pero como les da pena que los vean, van y lloran donde nadie los ve. Claro que el Señor sí los ve. Entonces los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? En el 54 muestra cuando Pedro negó al Señor. Simón 3 veces lo negó, en la carne, en el alma y en el espíritu. ¿Cómo se niega el Señor en la carne? Porque una mujer le dijo: también este estaba con él, y él dijo: no lo conozco. A veces yo estaba leyendo esto y se me pone una imagen como cuando íbamos a predicar en las discotecas. Estaban allá el crispeto en la biblioteca, en la discoteca. Ah, sí, yo también fui. Ah, pero usted no dijo que iba a la iglesia. Ah, sí, pero no. No lo conozco. A veces se ve gente que ha leído la Biblia y saliendo de moteles, como si no lo conociera, como si no conocieran al Señor. Lo están negando. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Pedro dijo: hombre, no lo soy. No, yo sigo siendo católico. Un buen católico. Y al otro le dijo: hombre, no sé lo que dices. ¿Sabe por qué lo negó? Porque le tenía miedo a la muerte. Todos los que tienen miedo a la muerte niegan al Señor. Porque lo que pasa es que ahí Pedro ya estaba en el patio del sumo sacerdote. Ahí ya estaban mirando a ver quién más era de esos, porque ya lo iban a condenar a muerte. ¿Quién más se tiene que morir? Y lo negó porque le tenía miedo a la muerte. Todo aquel que le tiene miedo a morir, lo niega. Lo podemos negar en la carne, lo podemos negar en el alma, lo podemos negar en el espíritu,
hemos visto procesos de personas que lo han empezado negando en la carne y gente que ministró algún día. Luego lo niegan en el alma y luego lo niegan en el espíritu porque ahora andan en sectas. Y eso se llama apostasía. Entonces dice acá: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. O sea, nosotros vivimos delante del Señor, no delante de los hombres. Miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Todo aquel que tiene miedo a morir a lo que tiene que morir va a negar al Señor, pero después va a llorar amargamente. Yo creo que para no llorar amargamente por no morir a lo que tenemos que morir, es mejor morir. ¿Qué dice usted? Entonces muérase a lo que tiene que morir. ¿O cuántas veces ha llorado amargamente por negar al Señor? Cuando se niega el Señor se llora amargamente. El que peca defrauda su alma. Y normalmente se llora amargamente cuando se defrauda nuestra propia alma. No solo defraudamos al Señor, sino nos defraudamos a nosotros mismos de no haber sido valientes para hacer lo que hay que hacer delante de Dios. Amén. Pero todo esto es por miedo a la muerte, es por no morir. El Señor nos está llamando a morir. Morir a nuestro carácter, morir a nuestra voluntad, morir a todas esas cosas que no muestran la naturaleza del Señor. Normalmente cuando se salen cosas de nuestro ser que no están acordes a lo del Señor, y la paz de Cristo esté en vosotros, normalmente cuando se sale la parte del alma, del carácter, de las emociones, lo que se pierde es la paz. Entonces no hay paz en ninguna parte donde está esa persona. ¿Usted no ha visto ejemplos así? Está allí, problema, está allí, problema, está allí, problema. No, es que hay que morir, porque la paz se pierde cuando no hay muerte. Amén. Estaba yo mirando acá Juan 19. ¿Cómo fue que esa frase que dijeron allá? Que no tener la razón, sino la unidad. ¿Cómo fue? Que a veces lo más importante no es tener la razón, sino lo más importante es estar en unidad. A veces uno tiene que morir, así tenga la razón, morir a no tener la razón para que no se dañe la unidad. Pero hay gente que siempre quiere tener la razón y daña la unidad, empezando por las casas. Todo lo que estamos hablando de muerte y de todo esto empieza es
por nosotros y por nuestras casas. Amén. Eso es lo que el Señor nos ha hablado, de la justicia, empezando por la casa, que saquemos la injusticia. Juan 19:25. Estamos hablando de la muerte. Tenemos que perder el miedo a la muerte. Dice, estaban junto a la cruz. Mire los que no le tenían miedo a la muerte. Es que los que no le tienen miedo a la muerte están pegados a la cruz, porque la cruz es para morir. Un evangelio sin cruz, ese no es el verdadero evangelio. Y que por ahí se anda hablando, un evangelio sin cruz, ¿no? Solo regalitos. Pero realmente el evangelio del reino, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El que quiera seguir, y en otra parte dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Para seguirlo, solamente para seguirlo, hay que negarnos a nosotros mismos. Ahora, para servirlo, hay que negarnos a nosotros mismos, pero en niveles mayores. No es lo mismo para seguirlo que para servirlo. Hay algunos que lo quieren servir, pero ni siquiera lo están siguiendo. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Vieron los que estaban junto a la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, el discípulo a quien él amaba estaba presente en la cruz. O sea, ese discípulo no le tenía miedo a la muerte. Estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Mire que siempre me ha causado curiosidad eso. La madre de Jesús, la hermana de la madre de Jesús, o sea, la tía de Jesús, la mujer de Cleofas y María Magdalena, 4 mujeres y un varón. Como que los varones son los que menos les gusta morir, ¿cierto? Simón no estaba por ahí. Juan el amado. Es que para estar junto a la cruz y realmente morir y perder el miedo a la muerte, solamente el amor al Señor vence el miedo a morir. La gente que no quiere morir es porque realmente no ama tanto al Señor como para querer morir. Esa es la realidad. Entonces habrá que pedirle más amor al Señor, que ese amor sea más fuerte para poder negarnos a nosotros mismos, porque puede haber una egolatría, ¿cierto? Nos podemos más amar a nosotros mismos que al mismo Señor. Entonces aquí en la cruz, esas eran las personas que estaban y que no le tenían miedo a la muerte. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces mire que estas eran las personas que no tenían miedo a la muerte. Ahí en el Juan 19:31 más adelante, entonces los judíos, por cuanto era la presentación de la Pascua,
a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Era lo que estamos hablando ahora. Ese día de reposo, que era de gran solemnidad y que era la víspera de la Pascua, que el Señor compartió con sus discípulos, ese fue un miércoles. Y a los 3 días Él resucitó, que fue un sábado. Ese día, que fue de gran solemnidad, era como un día festivo para nosotros. Entonces allá le llaman Shabbat, pero era un día festivo, era un miércoles. El Señor fue crucificado porque era el Cordero Pascual. Entonces, ¿qué pasó? Dice en el 32: vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Como era la víspera del día de reposo, a las 6 de la tarde, el Señor fue crucificado a las 3, y a las 6 de la tarde ya no podía haber ese espectáculo ahí porque empezaba el día de reposo. Entonces había un tiempo para morir. Diga, hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para morir. Hay personas que creen que tienen toda la vida, pero hay un tiempo para morir. Entonces, mire lo que pasó. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. El Señor Jesús murió voluntariamente, dentro del tiempo. Dentro del tiempo que Él tenía, murió voluntariamente. En cambio, los ladrones que crucificaron a la izquierda y a la derecha de Él, ellos no murieron voluntariamente. A ellos les colaboraron los soldados. Entonces, yo hago esa pregunta: ¿a usted cómo le gustaría morir? ¿Voluntariamente o con ayuda? Porque vinieron los soldados y les quebraron las piernas. ¿Usted imagina ellos crucificados y que le quiebren las piernas? Vinieron los soldados. Los soldados son personajes, son funcionarios legales del gobierno. Un soldado es un funcionario del gobierno y es legal lo que ellos hicieron. ¿Sí ve? O sea, hay gente que el Señor le tiene un tiempo para que muera y resulta que no mueren porque no quieren morir. El Señor sí murió voluntariamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor permite que venga o envía a algún funcionario le delega que vaya y le colabore para que se muera, y es legal. Ay, no, qué injusticia. No, es legal. La injusticia es que no haya muerto durante el tiempo que tenía que morir. Eso sí es una injusticia, que se está demorando mucho para morir. Entonces vino un funcionario, un soldado, con legalidad de parte de Dios, de parte del gobierno, y le colaboró. Y eso pasa a veces. Entonces a veces la persona ya está fuera del tiempo, no ha querido morir, entonces le pone, el Señor permite que venga el jefe y le dé terapia, o que venga alguien y en una circunstancia donde no pueda salir corriendo hasta que se muera. Porque muchos que tienen que morir a veces salen corriendo para no morir. Los otros discípulos, ¿dónde estaban? En la cruz no estaban, ¿cierto? En la cruz no estaban. Estaban huyéndole a la muerte. Entonces,
Pero le tengo una buena noticia. Está en Mateo 28. Como para que se motive. Mire que en Mateo 28, en el 1, habla de la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. María Magdalena y la otra María. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, ¿cuál es la recompensa de morir? La recompensa de no tenerle miedo a la muerte. Porque ahí estaba María Magdalena y la otra María. Literalmente no murieron, pero por el hecho de haber estado ahí es como si hubieran muerto. El Señor toma esa actitud como si hubieran muerto, porque no tuvieron miedo a la muerte. Entonces, el no haberle tenido miedo a la muerte, el haber estado ahí en la cruz, el Señor les dio el privilegio de que fueron las primeras que tuvieron la revelación del resucitado. Ellas fueron las primeras. Y luego ellas fueron y le contaron a los apóstoles, a Pedro y a los otros. Quiere decir que tomar la decisión de morir y de no tenerle miedo a la muerte le da un nivel espiritual a la persona. Y mire que los otros eran los apóstoles, pero estas mujeres fueron las que recibieron la revelación. Algo que se dijo allá en la cumbre también es que el que tiene la revelación tiene la autoridad. Si usted quiere tener autoridad espiritual, tiene que tener un nivel de revelación. Y la revelación viene a través de la comunión con el Señor, de la obediencia, de morir. Yo siempre he dicho que, como hay personas y ministros que dicen que los apóstoles, mujeres no hay, pero si estas dos mujeres no le tuvieron miedo a la muerte y tuvieron la revelación primero que los apóstoles, es porque Dios les dio un privilegio. Con título o sin título tienen un privilegio. Porque inclusive fueron y le dijeron a Pedro y a los otros y no le creyeron. Entonces, el tomar la decisión de morir también trae privilegios delante del Señor. Usted puede saber que las personas que hoy en día, los ministros que Dios está usando en altos niveles, es porque hace años tomaron la decisión de morir a muchas cosas. Y el nivel de muerte trae el nivel de revelación también.
y asimismo el nivel de gobierno. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos capacite, ¿cierto? Pero que usted tome la decisión de una vez por todas de negarse a sí mismo, porque el Señor nos necesita como Pedros, no como Simones. Pedro es roca, y cuando ya la persona tiene la figura de roca, cuando ya está establecida como roca, puede ser una piedra para edificar el templo. Y muchas rocas son las que forman el templo. Gracias, Señor.